Con la abogada, ¿verdad? Belén González. Buen día, ¿cómo estás, Belén? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, Belén. Estamos acá conversando ya hace días de las entrevistas que vimos tuyas en los medios masivos de comunicación con relación, acá dice Anabel, el libro de las 12 anticiencias, ¿verdad? Pero se llama ni o 12 ciencias. Eh, Sí, se ella, llama. entra, ella entra luego ya con los tapones en alto, Ay, ¿verdad? y sí. ¿Qué- co- Nosotros le decimos 12 anticiencias también. También, bueno, ¿y Sí, nosotros instalamos eso. cuáles son los inconvenientes de este libro, Belém? Y que es un libro que básicamente es un libro de ética religiosa, no es un libro científico, es un libro realizado por una persona que es militante católica, entonces plasmó toda su creencia en ese libro. Ujú. Y tiene mucha desinformación que yo considero, para nosotros y nosotras con mis compañeros y compañeras de mis organizaciones consideramos que es criminal porque va en contra, por ejemplo, de lo que establece el Ministerio de Salud respecto al condón, por ejemplo, porque dice que este no funciona. Entonces ahí luego ya te das cuenta que es una cuestión que no es científica, también tiene muchos enunciados machistas donde refiere como que las capacidades de las mujeres son limitadas, por ejemplo, también estigmatiza a la comunidad LGBT y miente sobre los métodos anticonceptivos, entonces nos parece demasiado grave, la verdad. Y justamente ayer, o sea, nosotros pedimos una audiencia con el ministro hace ya más de una semana y ayer el ministro, o sea, no nos respondió todavía, pero en la radio salió a decir que le parece maravilloso el material y que el 98% del material está correcto, lo cual es, la verdad que es increíble. Es grave, diría yo, Belén. Es demasiado grave porque un grupo de compañeros y compañeras de CEIPER había, antes de nosotros y nosotros, había hecho un pedido de información pública y ayer le respondió el MEC. Y en ese pedido, o sea, en esa respuesta, el MEC acepta que no socializó el material, por ejemplo, que no hubo necesidad de socializar y por eso no socializó. Pero ya se está llevando a cabo su implementación y también miente porque dice que son solo 8 colegios cuando en esa lista están como más de 30 colegios. No menciona a Miguel Ortigosa, que es un pastor que está en la socialización, y en la respuesta solo menciona a Judith Turriaga y a Fernando Griffith. Entonces el MEC está omitiendo información, está mintiendo, agrede a la ciudadanía. No entendí muy bien el tema el grupo LGTBI, ¿qué tiene que ver eso? Y que en el libro, por ejemplo, dice que son personas enfermas prácticamente. Enferma, dice. Pero sí, prácticamente. No, no, pero así, ¿cómo dice? Sexualmente no recuerdo, pero habla como en una cuestión de que, como que se puede curar, de que Sí, podemos salir de eso, o de que que te son personas como podés... que Claro, tuvieron problemas en su familia, como una cuestión así de consecuencia por ahí. claro, que porque fueron violados, abusados o Sí, tuvieron algún trauma. exactamente, ese discurso. Sí, Ese discurso. O sea, quiero Que es nomás. un problema eh, lo- psicológico, claro, básicamente. lo que quiero nomás es enfatizar en la letra y la palabra del libro, porque sí, definitivamente yo estoy a favor de la ciencia y como vos bien decías, ¿cómo vamos a satanizar un objeto que salvó tantas vidas como el condón, ¿verdad? Que ellos le decían caucho, algo así, o sea, despectivamente le estaban tratando. A ver un exacto. poco. Definitivamente el índice de transmisión sexual de enfermedades venéreas bajó muchísimo a partir de que yo, o sea, yo tengo ahora 40 y tantos años y estuve en el Colegio Nacional de la Capital y ahí empezó en los 90, 92, 93, 90 y algo, empezó una campaña fuerte de la utilización correcta del condón, por ejemplo, y era algo demasiado importante que fue un salto básicamente en la forma de enseñanza y lo que traíamos y lo que consumíamos desde el ministerio. Pero después, y eso pasó hace 30 años o 25, y después de 25 años viene un grupo de gente y sataniza el condón. Qué locura, che. Exacto, y es muy impresionante también cómo el Ministerio de Salud, por ejemplo, no salió a decir nada, porque el tener condoneras en los hospitales, por ejemplo, es una política del Ministerio de Salud. Brindar métodos anticonceptivos es una política del Ministerio de Salud. Y este libro sale a decir cosas como que no hay que usar y el Ministerio de Salud todavía no se pronunció. O sea, nada. Qué bárbaro. ¿Y qué dice? Hasta ahora silencio total desde el Ministerio de Educación entonces. Y por lo menos hacia nosotros y nosotras sí. O sea,
a los grupos estos religiosos sí, sí, comunicación, sí, les da cabida, todo eso, pero a nosotros y nosotras no, y eso también es súper grave. O sea, ¿cómo el Estado paraguayo va a deberse solo a un grupo de personas? Claro, porque acá en realidad no es Belén, y me corregí si estoy equivocado, no, es una cuestión de estamos en contra de las religiones, pero sí estamos en contra de los dogmas dentro de los libros de aprendizaje. Claro, imagínate que Exacto. hay niños que ni siquiera son de la religión católica, Sí, 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 sí. que son básicamente enseñados y bajo la mano de que Dios esto, Dios aquello. ¿Y qué pasa con los niños que ni siquiera son de las No sé, religiones? un musulmán, por ejemplo, que esté Por por acá, ¿verdad? ejemplo. O un judío, no sé, Totalmente. digo nomás, ¿verdad? Porque en realidad el Estado lo de entrada es laico, ¿verdad? Y algo más, sí, algo, eso de que la mujer es más débil y se la presenta a la nena como una florcita pobrecita, como la época de nuestras abuelas, ¿verdad? Algo así también tiene el libro, ¿verdad? Sí, que las mujeres Te puedo que leer supuestamente incluso. tenemos como... Sí, sí, puedes leer más. A las mujeres deben enseñarles que su forma de vestir, moverse y comportarse debe ser el reflejo de su personalidad y de su interioridad Espera. y convicciones más profundas, advertirles acerca del impacto que genera en el varón su modo de vestirse y comportarse, O sea que- entender la diferencia entre lo que le excita a ella y lo que le excita a él. O sea que si una chica usa minifalda o un short corto, el varón tiene hasta derecho a Claro, excitarse y a motivarse. eso es lo que da a entender. Eso es lo que da a entender, porque en realidad yo decía no tenemos que dar una expresión de lo que entendemos, pero acá claramente eso es lo que apunta y eso es una locura. Sí, es apología a la violencia, sí que queremos mirar de ese lado. O sea, también decir que los Sí. niños resuelven las cuestiones, sus problemas con la fuerza, es incentivar la violencia. Es una Imagínate apología. un nene en la escuela le levanta la pollera, por ejemplo, que porque se está usa muy cortita. se usa la pollera y no, y ella luego usó así porque ella se viste así. O sea, le estás enseñando a un niño a agredir a una mujer, teniendo en Exacto. cuenta su forma de vestirse. Sí, Es sí. demasiado grave y el ministro, al parecer, no tiene ni la menor intención de parar con esto. Qué locura, che. Incluso- y el fanatismo religioso Y en algún definitivamente punto es- creo yo que atenta hasta contra los derechos superiores del niño, ¿verdad? Sí, para mí en realidad es una cuestión inconstitucional. O sea, en la Constitución Nacional se establece justamente que se tienen que eliminar contenidos discriminatorios, por ejemplo. Se establece la igualdad de mujeres y varones, se establece el derecho a una planificación familiar, lo que incluye acceso a métodos anticonceptivos, y va en contra de todo eso. Sí, definitivamente. Belén, ¿será que podemos contar con tu presencia en algún momento dado acá? ¿Tenés tiempo por la mañana vos? Sí, tiene que avisarme nomás unos días antes y yo me organizo con el trabajo. Sí, porque acá, hablando de excitación, así de emotividad, verle tan interesada a Anabel sobre este tema, y da gusto, ¿verdad? Porque en realidad es apasionante ir descubriendo la locura que le van a introducir a los niños y a los jóvenes. Que ya ¿verdad? lo Porque- están que haciendo. pero todavía no entró, parece que ese 12 ciencia, ¿verdad? Es que se está se está- probando ya en ciertos En está probando 30 ya. colegios ya están usando. Hija de... Qué locura. Bueno, Belén, te agradecemos la comunicación y vamos a hablar en privado para ver cuándo nos acompañas acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Dale, muchísimas gracias por el espacio, que estén bien. Igualmente. Gracias. Usted está escuchando Me PDS. gustó ¿viste? Como Mati, ¿viste cómo saltó acá? No, no es saltar.